Gracias, buenas noches. Estamos 29 de noviembre completamente en vivo, dándole la bienvenida a usted y agradeciendo su sintonía. Y yo, mientras tanto, voy a saludar a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. Buenas noches, ¿cómo estás, Sandy? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias. Lista para poder informar y sobre todo también iniciar con los análisis. Gracias a ustedes por siempre estar pendiente y bueno, es un gusto acompañarles. ¿Qué te parece si iniciamos con este tema que ha sido uno de los temas destacados en Torre de Tribunales? Dramático, polémico y trágico, te diría yo, Sandy. Por favor, claro que sí. Y es que hoy en el Tribunal Séptimo Unipersonal, Javes Meda Maldonado fue declarado culpable y sentenciado a 26 años de cárcel por atropellar con su vehículo a los alumnos del Centro Educativo Comercial Comercio 2 en abril del 2017. Solo puedo decir que Dios sigue siendo bueno. Así es. Javes Meda mantuvo su fe hasta el finalizar el juicio en su contra. Estas fueron sus palabras al finalizar la lectura de sentencia, donde a criterio de un juez, él es responsable de diferentes delitos y debe cumplir una sentencia de 26 años de prisión. Séptimo, que por la comisión del delito de homicidio cometido en contra de la vida de la adolescente Brenda Viviana del Rosario Domínguez, le impone al procesado Javes Emanuel Meda Maldonado la pena de 20 años de prisión inconmutables, pena que deberá de cumplir en el centro de reclusión que disponga el juez de ejecución competente con abono de la prisión padecida desde el momento de su aprehensión. Octavo, que por la comisión del delito de lesiones graves cometido en contra de la integridad física de la adolescente Norma Michela Janel Chivalán, le impone al procesado Javes Emanuel Meda Maldonado la pena de 3 años de prisión conmutables. El juzgador le dio valor probatorio a los informes médicos que se presentan en el juicio, en los cuales queda establecido las heridas que sufrieron los estudiantes del Comercio 2 al momento que son arrollados por el vehículo que manejaba Javes Meda. Incluso en uno de los informes se establece que había carne y sangre humana que perteneció a Brenda Domínguez, una de las alumnas que fallece 3 días después del hecho. Lo cual, como refiero, pues resulta de relevancia, dado que robustece la hipótesis fiscal en cuanto a que la agraviada en mención quedó atrapada en las llantas de dicho vehículo, arrastrándola por aproximadamente 500 metros hasta dejarla tirada frente al centro comercial Perry Roosevelt. Por esa razón, el juzgador concluye en cuanto a que esta pericia le concede valor probatorio. Javes Meda abandona la sala de audiencia despidiéndose de sus familiares, de su abogada defensora. El caso no termina de forma definitiva. El abogado defensor podría impugnar la condena de 26 años solicitando la anulación de la misma o bien que se repita el juicio para su patrocinado. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Solo puedo decir que Dios sigue siendo bueno. Así es. Un caso inédito en Guatemala, terrible. Ha despertado el interés de la sociedad guatemalteca desde el momento mismo en que esto ocurrió, porque tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Tribunal Unipersonal Séptimo encontró culpable al joven Javes Meda. Aunque fue condenado en primera instancia, él aún puede presentar el recurso de apelación especial en los próximos 30 días hábiles. Entre algunos detalles que llaman muchísimo la atención, Sandy, de este caso es que la ley penal guatemalteca, presten atención a eso, reza que hasta 5 años de condena en los delitos pueden ser conmutables. Ojo, hasta 5 años. En este caso se le están conmutando 6 años y 1 mes. Algo que contradice la ley, que la contraviene, porque es que además, Sandy, de traspasar esa barrera de los 5 años, se le impone otra pena de 20 años por homicidio culposo y homicidio culposo en grado de tentativa. Es algo que yo no entiendo, pero ahí hay una base legal, jurídica, para precisamente el recurso de apelación especial, porque esto, creo yo, es una situación, un fallo grave, ya no de forma, sino que de fondo, mucho fondo. ¿Este puede ser un punto a favor de la defensa para poder de esta forma pues presentar esa apelación a la condena? Sí, Sandy, fíjate que, a ver, entendemos lo que pasó en este caso, es decir, lo lamentable de las personas heridas, claro. Sí, lo más lamentable de la joven fallecida, por supuesto, esto nadie lo está quitando. Lo único que yo no entiendo a veces a la justicia guatemalteca, ¿por qué? Primero, la contradicción, vamos a los hechos fácticos de lo que hemos visto. Tribunal Unipersonal,
cada vez que mencionamos tribunales, que se supone que son 3 jueces, pero en Guatemala cada vez está más de moda y eso inició en los tribunales de femicidio, de que el tribunal es unipersonal, es decir, en lugar de 3 jueces se concentra en uno solo. Y ahí esto siento yo que no es tampoco sano, porque sí es mejor tener la discusión y el criterio de 3 juzgadores para una decisión tan importante como esto. Pero aquí hay lecciones muy importantes que tenemos que aprender, Sandy, que yo quisiera que tú también nos dijeras cuáles son las cosas que podemos ir aprendiendo y deduciendo de lo trágico que pasó allá en febrero del 2017 fue. En marzo, Marzo, sí, perdón, así es marzo. Mira, ¿cierto? 24, vamos a tomar este tema porque es importante tomar en consideración esto. ¿Qué cosa? En el sentido que Javes Meda, pues, aceptó con resignación su destino y pidió incluso perdón públicamente por los hechos cometidos. Pero también dentro de las lecciones aprendidas que nos deja este caso, entre ellas podemos encontrar tener más cuidado al conducir. Cierto. Porque también nos preguntamos, ¿qué más pudo pasar en esta situación? O no sabemos si han pasado casos, similares, a lo mejor que no han tenido la difusión correspondiente y, por ejemplo, cuando ocurre un accidente que una persona es atropellada, dice, el piloto se da a la fuga y ahí se quedó. Sí, es cierto. Pero entonces también le tiene que dar un seguimiento en cuanto a la investigación, ¿no? Porque aquí se está dejando un precedente. También tener cuidado con los jóvenes estudiantes por parte de las instituciones educativas. Y aquí viene una pregunta que te estaré realizando. ¿Acaso existirán más culpables en cuanto a esta tragedia que ocurrió? ¿O Javes Meda es el único? No, Sandy, yo a ese punto quiero ir. Javes Meda tiene responsabilidad penal, indudablemente. Y lo digo simplemente por los hechos. Es decir, es innegable que hay personas que salieron lesionadas gravemente. Es innegable que la estudiante de nombre Brenda, de 14 años, falleció. Eso no lo podemos negar. Ya solo ahí, aunque no haya querido hacerlo, porque este es un homicidio culposo, existe la responsabilidad penal. Pero hay otras responsabilidades. A ver, en la institución educativa, ¿quién los dejó salir? ¿Por qué estaban en la calzada? ¿Por qué no tenían supervisión? ¿Por qué no habían otro tipo de autoridades también controlando y regulando esta cuestión? Las lecciones aprendidas de este caso son muchos, porque cuando estamos hablando de la vida de las personas es lo más valioso. Pero es que con los menores que son tan impulsivos hay que tener todavía mucho más cuidado y más precauciones, que en este caso evidentemente no se tuvieron. ¿Sabes? Definitivamente. Y cuando sucede una situación de estas que estudiantes quieren manifestar, por ejemplo, ¿qué protocolos se deberían de tener o acaso no existen? Porque esto sería muy importante, un protocolo de seguridad en situaciones como estas de riesgo. Lo que estás diciendo es la clave, precisamente porque estamos hablando de la prevención. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer cuando yo, en todo caso, voy a hacer una manifestación? Bueno, lo primero, eso ya es costumbre aquí en Guatemala. Primero, no bloquear todo el paso, como en este caso estaba sucediendo acá en la calzada San Juan. Pero luego tienes que tener el permiso y el permiso te lo otorga el Ministerio de Gobernación. Y con ese permiso tú puedes tener inclusive presencia policial para resguardarte a ti en tu protesta, puedes tener la presencia, por ejemplo, de policías municipales de tránsito para resguardar tu integridad física y dar paso a los vehículos, cosas que no se hicieron. Pero bueno, supongamos no se hicieron, entonces ¿quiénes tenían que estar también allí pendientes de los alumnos, ya que salieron del plantel educativo en horas en que ellos recibían clases? Porque recuérdate que esta institución tiene matutina, pero tiene también jornada vespertina. Bueno, los mismos catedráticos, que no lo puedes dejar solos ahí en la calle. Entonces, creo que hay muchas lecciones aprendidas. Los mismos estudiantes tienen que aprender a tener cuidado y un poquito hasta los padres, ¿verdad? Definitivamente. Y para ir concluyendo entonces también cuáles son los caminos que tiene Javes Meda en este caso. Una, la confirmación de la sentencia, pero también entonces el reenvío o la anulación de la misma. ¿Qué posibilidades hay? Yo lo que creo, Sandy, viendo cómo fue dictada la resolución, es que obviamente van a presentar el recurso de apelación especial. Y creo que por una cuestión de mucha forma, que es lo que te acabo de decir, que se extralimitaron en el plazo fundamental y básico máximo de 5 años para conmutar algunos delitos, ahí se va a dictar, creo yo, el reenvío, es decir, que vuelva a la tercera fase del proceso oral y público, que es el juicio, y que entonces se vuelva a celebrar el mismo. Claro, para esto pasará fácil 1 año, año y medio. Increíble. Bueno, es momento de concluir este análisis. Ahora vamos a conocer otras noticias. El Ministerio de Ambiente y Anacafé suscribieron un convenio de cooperación con el fin de agilizar los procesos de la gestión ambiental en el sector del café. El convenio permitirá implementar una ventanilla ágil en Anacafé y mejorar la entrega de instrumentos ambientales para caficultores. Realmente hoy firmamos un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente
que consiste básicamente en que en las instalaciones de Anacafé vamos a tener una oficina la cual va a hacer recepción de todas aquellas solicitudes de licencias ambientales para poder estar en legalidad. En términos generales somos 125,000 productores de café y que todos debiéramos estar con los instrumentos ambientales. Entonces, obviamente hay muchos que ya lo tienen y que ya están cumpliendo con toda la legislación ambiental. Sin embargo, hay también bastante productores que están pendientes de tener toda esta su papelería, y hoy creo que va a ser mucho más fácil obtenerla teniendo una oficina en Anacafé. Solano detalló que a la fecha más del 60% de pequeños productores cuenta con una herramienta de gestión ambiental. Hay un tema, Sandy, que no me lo vas a creer. En su momento, para excombatientes, estaban pidiendo, fíjate, del ejército 80 y 85,000 quetzales para una especie de resarcimiento por haber luchado en el conflicto armado interno. Hoy, una diputada lo que está proponiendo es que les demos un resarcimiento de 120,000 quetzales a cada uno de ellos. ¿Qué te parece? Este análisis lo vamos a tener, pero después de la pausa lo invitamos a continuar con nosotros. No cambie, porque nosotros somos a la medida. Y es que por medio de una iniciativa de ley fue como se propuso una compensación económica para exsoldados del Ejército de Guatemala que por meses han solicitado resarcimiento. Por medio de una propuesta de ley, más de 400,000 veteranos del Ejército podrían recibir un reconocimiento y compensación económica de 120,000 quetzales cada uno. Esto por haber prestado servicio militar durante el conflicto armado interno entre 1960 a 1996. La iniciativa fue presentada por la diputada Ana Hernández en compañía de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, que en varias ocasiones han solicitado un resarcimiento. ¿Por qué no se le va a reconocer a estos hombres valientes de la patria, como son los veteranos militares del Ejército, que presentaron obligatoriamente sus servicios, fueron violados sus derechos y fueron llevados a la fuerza? No fue voluntad, pero con honor y valentía lo presentamos y defendimos nuestro país. ¿No es cierto, señores? La iniciativa establece en uno de sus artículos que el Ministerio de Finanzas Públicas integre en el presupuesto general un rubro específico para los veteranos, de lo que sea asignado al Ministerio de la Defensa. En el caso que el soldado ya haya fallecido, la compensación podrá ser reclamada por los padres, cónyuge o hijos. Ahí lo tiene usted. Surge una nueva iniciativa en el Congreso para brindar un resarcimiento económico a los excombatientes del Ejército. La propuesta es que se establece que el monto sea entregado en 4 cuotas anuales a los beneficiados. Eso sí, Sandy, previo a las elecciones. Ahora, estos excombatientes pedían inicialmente un bono de 80,000 quetzales como pago único. En su momento, incluso, como tú recordarás, y ustedes también en casa, amenazaron con bloquear el proceso electoral. Hoy regresan al Congreso de la República por la puerta grande, como tú lo puedes ver, porque hay una iniciativa de ley presentada por una diputada que dice, ¿saben qué? Que no sean 80, sino que sean 120,000 quetzales para cada uno de ustedes, pues porque fueron miembros del Ejército, claro, combatieron durante el conflicto armado interno, pusieron en riesgo su vida y le sirvieron a la patria. Ahí está la situación. Espero que se haya hecho esto con un análisis serio, espero que se haya hecho de una forma también bien transparente y que se haya hecho de una forma seria para no engañar a estas personas, porque no se valdría estarlos tampoco solo utilizando o ilusionando o qué sé yo, con algo que no va a ser real. Mira, para que finalmente una iniciativa se convierta en ley hay que hacer ese análisis serio que tú mencionabas, en el sentido que no se trata solo de presentar una iniciativa solo porque sí, sino medir cómo está la situación. En primer lugar, yo te diría, espero que esta iniciativa de ley tenga un estudio socioeconómico, un estudio de legal, cómo están las finanzas del Estado. ¿Puede el Estado exactamente
porque imagínate, en ese momento estamos en que no sabemos si se va a aprobar el presupuesto o no, y que se le agregue este rubro. Te digo algo, no se va a aprobar. Imagínate. Sí, no lo sé, mañana todavía es la fecha límite. No, esto, todavía falta un día. ¿Sabes, Sandy? Ya pasando nuevamente al plano serio, esto es serio y es muy grave, ¿sabes por qué? Claro. Porque estas gentes, estas personas llegaron al Congreso y quiera que no se les despierta una ilusión, ¿no? De que se les está ofreciendo y prometiendo algo. Yo no digo que no haya que darles una compensación económica si sirvieron a la patria. Lo que sí yo tengo unos puntos a analizar. Primero, me extraña que no se haya hecho en su momento por parte del Ejército de Guatemala. Entonces, esto hay que comprobarlo bien con cada una de estas personas. Luego tendríamos que establecer como Estado por qué en todo caso el Ejército no lo hizo en su oportunidad. No está dentro de los acuerdos también. Probablemente si no está dentro de los acuerdos de paz, si esto no contraviene alguna cuestión. Y en todo caso, si de verdad, entonces sí se les va a otorgar esta cantidad o la cantidad que se logre consensuar para ellos. Lo que tú decías es lo más importante, lo vital y lo toral. ¿De dónde va a surgir esta plata? ¿Cuál va a ser la institución que lo va a tener a cargo? Y cómo se va a poder eficientar y transparentar el traslado de este dinero. Definitivamente, porque mira, 2 ocasiones se han presentado ya una iniciativa de ley para poder crear precisamente este fondo, este pago único que solicitan. Pero la otra pregunta es, ¿cómo se va a lograr confirmar que una persona que indica que sirvió entonces en el ejército en ese momento sí lo hizo? Sí, esto... Porque a estas alturas se tendrán los registros, se tendrá algún... ¿O qué requisitos van a solicitar para que las personas puedan presentar y puedan confirmar así que sí estuvieron de servicio en ese tiempo? Qué interesante. Esto va para los jóvenes porque hay muchos jóvenes estudiantes de varias universidades que te han abordado a ti, me han abordado a mí, ven este programa a la medida. Si ustedes no lo saben o si todavía no lo tienen muy claro, el conflicto armado interno empezó en noviembre de 1960 y terminó el 29 de diciembre del año de 1996. Entonces, imagínense, si son combatientes de las primeras décadas, 60 o 70, lo más seguro es que ya estén muertos. Entonces, significaría que estas personas fueron combatientes o parte del ejército en aquella década de los 80. Entonces, ahí tienes que tú determinar primero por la edad que puedan tener. Serán ya hombres de unos 60, entre 50 y 70 años, dependiendo, ¿verdad? Ahora bien, registros tienen que existir. Porque si los registros no existen y no puedes dar constancia, fe y alguna cuestión fehaciente que estuviste dentro de las filas del ejército, esto sí se puede salir de control y de las manos. Es que se tiene que buscar una manera de transparentar estos gastos y sobre todo de controlar también. No estamos en una condición de solo dar porque, bueno, ¿quién quiere? Y no. Hay que tomarlo con una situación muy seria, Julio, porque son los fondos del Estado. ¿Y quiénes son los que contribuyen a que ese fondo exista? Nosotros. Usted que está viendo el programa con sus impuestos está contribuyendo a esto. Claro que sí. Ahora, ¿tenemos otros datos? Por favor. Por supuesto, porque mira, a criterio de los exmilitares, ellos merecen este pago por haber enfrentado a la guerrilla y haber puesto también en riesgo su vida. Esta es la segunda ocasión entonces en que es presentada una iniciativa en el legislativo sobre este tema específicamente, porque en agosto pasado se dio a conocer la que fue promovida por el diputado Estordo Galdames. En esa ocasión se propuso otorgar un bono patriótico, aunque en realidad esta propuesta no incluía un monto, pero sí se indicaba entonces que se tendría que dar a estas personas. El Congreso de la República tiene que evaluar, sin duda, si esta petición es viable y si el Estado de Guatemala está en las condiciones para poder erogar estos recursos. Así que es una discusión seria. La pregunta es, ¿será el mejor momento? Porque ya está concluyendo una legislatura. ¿Se va a engavetar? ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Sabes cuál es mi temor, Sandy? Y te digo temor porque aquí cualquier situación se convierte en un conflicto social. No podemos estar jugando con las personas y en este caso me refiero, no podemos estar jugando, por ejemplo, con estos excombatientes. Dar falsas esperanzas. Darles falsas esperanzas. Tú lo has dicho. A ver, mañana sábado termina el periodo de sesiones ordinarias. Que se puedan reunir de alguna forma extraordinaria va a ser difícil. Y de todas formas, aunque lo hagan, ellos terminan esta legislatura el próximo 14 de enero por la mañana. Tiempo para analizar esto no van a tener. Y la siguiente legislatura no sabemos cómo va a tomar este tema o si simplemente lo va a engavetar. Como sea, ahí lo tiene usted. Haga su análisis también en casa. Nosotros se lo perfilamos acá en A la Medida. Por cierto, hablando de fondos del Estado, el presidente electo Alejandro Yamatei se pronunció por la no aprobación del proyecto de presupuesto para la administración 2020.
El presidente electo indicó que harán los ajustes necesarios para que la no aprobación del proyecto de presupuesto no detengan las acciones propuestas para la próxima administración de gobierno. Hemos insistido en las enmiendas que presentamos y si no las pasan con esas enmiendas, que nos dejen el presupuesto de este año, que de igual manera el escenario ya lo sabíamos que era una probabilidad, ya lo tenemos preparado los cambios que hay que hacer. Sabemos que va a ser un proceso, pero creemos que podemos cubrir muy fácilmente, fácilmente relativo decirlo, los incrementos que se están dejando en este año y que no se aplicaron, que se van a aplicar el año entrante en el tema de los maestros, en el tema de salud y en el tema de la Policía Nacional Civil. ¿Nos van a limitar los recursos? Sí, pero vamos a tener que ser lo suficientemente ágiles para disminuir los gastos de funcionamiento y tratar de que el impacto en los gastos de inversión sea lo menos posible en la readecuación que hagamos. Además, adelantó que el próximo año se implementará una nueva forma de pago para el empleado estatal, partiendo de los resultados del Censo de Trabajadores. El día de ayer tuve una reunión con los embajadores del grupo G13, en donde está la Unión Europea, y en donde le pedimos tener acceso al resultado, pero no solo a los grandes titulares, sino que al resultado, dependencia por dependencia, nombre por nombre, inconsistencia con inconsistencia, lo que va a generar una solicitud de trabajo en conjunto con la Contraloría General de Cuentas y muy probablemente un cambio en algunas formas de pago a partir del año entrante en algunas dependencias del Estado para verificar que efectivamente la persona que no fue censada existe, trabaja. Sandy, tú dijiste algo que me llama la atención, pero que tiene tanta verdad en tus palabras. La tercera es la vencida. Yo creo que por aquí vamos, ¿no? Con el OJ. Después de la pausa les estaremos indicando la nueva información que surge en cuanto a este bono que quiere uno de los sindicatos. Entonces, por favor, de verdad, por favor, no cambien. Ya regresamos en breves instantes, porque nosotros somos A la Medida. Muy bien, es momento de analizar este tercer intento por parte del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial. Uno de los sindicatos hay que mencionar porque ellos incluso han anunciado algunas medidas de hecho, pero veamos estos datos en pantalla porque es necesario poderlos remarcar. Este sindicato pues ha dado a conocer que en este caso estarán solicitando un bono de 3,000 quetzales y esta medida a adoptar sería la paralización de labores el próximo viernes 6 de diciembre si los magistrados no aprueban esta bonificación. La medida podría paralizar y suspender las audiencias programadas para ese día. Y hay que mencionar algo, 2 son los sindicatos que presionan a las autoridades del organismo judicial por el bono. Ahora la pregunta es, ¿se darán o no, Julio? ¿Cómo ves tú la situación? Sandy, esto es un estira y encoge, ¿no? A ver, ¿por qué? Es la tercera vez que lo están solicitando a través de 2 sindicatos. Ya desde la primera, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia les dijo, no tenemos fondos. Y en todo caso, lo que hay que priorizarlo para tener más presencia del organismo judicial, más personal y todo lo que conlleva la parte administrativa. Sin embargo, aquí van como cuando tú estás regateando en el mercado. Pido 7,000, no me lo dan, bueno, pido 5,000 a ver si me lo dan. Tampoco me lo dan, aunque sea 3,500, pues que es ahora lo que están pidiendo. Yo creo que la postura de la Corte ya está dada, es decir, no. Sin embargo, ahora hay que adicionar a esto la amenaza de medidas de hecho, es decir, de paralizar el sistema de justicia y las audiencias. Esto sí es grave. Si se da esta paralización, Julio, ¿qué tanto puede afectar el funcionamiento del organismo judicial? Veamos el impacto. El impacto va a ser muy fuerte, porque muy fuerte van a decir si solo es un día, o en todo caso mediodía, porque lo quieren hacer el próximo viernes a partir del mediodía hasta las 3:30 de la tarde. Lo que pasa es de que desde lo que es noviembre, diciembre y enero, en 3 grupos distintos se dan las vacaciones del personal del organismo judicial. Entonces están funcionando, digamos, 2/3 de todos los juzgados. Ya eso va atrasando, aparte de la gran mora y carga judicial que hay.
Pero si se suspende una audiencia el día de hoy, por ejemplo, el próximo viernes, ¿verdad? Que va a ser 6 de diciembre, si no me equivoco, entonces, ¿cuándo se va a reprogramar? 2, 3, 4 meses después. Y si estamos hablando de la libertad de una persona, por ejemplo, o de decidir si pasa a través de una condena antes de esta Navidad o algo, olvídate de eso, eso se va para el próximo año. O sea, el impacto es muy fuerte, la mora judicial se acrecienta y además se van a ver muy mal, ¿no? Tomando esta medida. De hecho, aparte, y esto también hay que decirlo, se podrían tomar algunas medidas disciplinarias por parte de la Corte. Y eso te iba a preguntar, ¿hay algún tipo de reglamento o legislación que pueda impedir entonces que se dé? Porque una, está en un punto el derecho de manifestación. Así es. 2, la reunión o el sindicato pues también está amparado en nuestra legislación. Es decir, ¿cómo se podría evitar que se dé esa paralización? Y aquí viene la parte más triste y esto es lo lapidario, lamentablemente. En un mundo normal esto no podría pasar y debería ser sancionado fuertemente porque estás paralizando las labores, no te estás presentando y podrías ser sujeto de una sanción como una llamada de atención verbal o escrita. Pero ¿qué pasa en este caso? Son sindicatos y los sindicatos lo que tienen, como tú sabes, son pactos colectivos y estos pactos colectivos tienen condiciones que a veces desconocemos en los cuales pueden amparar este tipo de situación hasta para que no sufran este tipo de sanciones quienes tomen la medida. De hecho, yo creo que aquí le están tomando el pulso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y dependerá única y exclusivamente de la postura que ellos mantengan y de en todo caso si se paraliza, si toman acciones también, si los otros están tomando acción de hecho al no ofrecer el servicio de justicia, si los magistrados también aplican las sanciones administrativas que corresponden. Si no lo hacen, les ganan el pulso fácilmente. Imagínate, pero hay más información, Julio. Por favor, sí, con mucho gusto. Ahora, escuche usted esto, por favor. Año con año, Sandy, lo hemos dicho aquí, se ha vuelto una costumbre la solicitud de los bonos navideños. Por una única vez, dicen siempre. No solo en el organismo judicial, no, también en otras instituciones. Ahora, usted recordará, esta semana se lo informamos en A la Medida. El Poder Ejecutivo prohibió todo tipo de bono para las dependencias de esa institución. Ahora, aquí el sindicato, en este caso, este sindicato específicamente, sigue argumentando que el organismo judicial sí tiene y cuenta con los fondos suficientes para hacerles efectivo lo solicitado. En una carta enviada al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aseguran que el salario y que el aguinaldo no les alcanza para las fiestas navideñas, para los útiles escolares, para los uniformes, para las inscripciones. Además, afirman que durante 6 años no han recibido un incremento salarial, por lo que argumentan, ¿verdad?, adquirieron deudas en bancos y en otras instituciones. Y entonces la forma de que esto se solucione, en teoría, porque digo que esta es pura justificación, porque no lo van a solucionar si esto es la justificación, es que se les otorgue este bono de 3.500. Pues yo creo que esta misma situación que están viviendo ellos, lo vivimos todos los guatemaltecos día con día. Y al final de cuentas tenemos que ver cómo salimos y sobrevivimos con el salario que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está pasando en el organismo judicial. Esperamos el resultado finalmente. ¿Cederán o no cederán los magistrados ante la petición de los dos sindicatos? ¿Tendrán o no tendrán este bono navideño los trabajadores del organismo judicial? Bueno, usted lo va a seguir con nosotros aquí en A la Medida. Bueno, ahora conozcamos otras noticias porque este viernes podría quedar libre el paso por el libramiento de Chimaltenango. Así lo informó entonces el ministro de Comunicaciones. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Benito, informó que una comisión de caminos evaluó las obras de mitigación realizadas en 2 derrumbes del libramiento de Chimaltenango. Los ingenieros determinarán si a partir de este viernes 29 de noviembre queda libre las 24 horas los 5 carriles. Recordó que en actualidad solo 2 carriles están siendo utilizados por automovilistas en un horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, esto podría cambiar a partir de este sábado. La empresa encargada de los trabajos se comprometió este viernes finalizar la obra para habilitar en su totalidad el paso vehicular sin mayores problemas. Si a usted le parece, vamos a ir a una breve pausa comercial, pero regresamos enseguida, Sandy. Siga con nosotros.
obra pública se atrasará 4 meses, así lo asegura el ministro de Comunicaciones, si no se aprueba el presupuesto para el siguiente año. La falta de aprobación del presupuesto general de la Nación para el 2020 en el Congreso de la República retrasará por 4 meses la obra pública, aseguró este jueves el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, quien indicó que será obligatorio realizar una reprogramación del 100% de proyectos. Nosotros venimos trabajando nuestro presupuesto desde enero, se entregó en junio el proyecto, se reformuló y se volvió a entregar en septiembre, y pues un trabajo de planificación de más de 6 meses. Tocaría estar reprogramando toda la obra para el próximo ejercicio fiscal. Esto ya tuvimos la experiencia de esta situación en el año 2017, que no se aprobó el presupuesto, se tuvo que dar esta reprogramación en el 2018, y es entonces hasta que está la reprogramación finalizada, porque prácticamente queda un presupuesto donde las fuentes de financiamiento y la obra están enfocadas en lo que ya se ejecutó este año. Todo eso pues ya no se puede ejecutar el próximo año, hay que reprogramar la obra, asegurar las fuentes de financiamiento, y es un trabajo financiero y de planificación que lleva por lo menos unos 2 o 3 meses. En el año 2018 que se dio este fenómeno, hasta fue el finales del mes de abril que inició la ejecución. Esto pues complica mucho el panorama para la infraestructura del país, porque inicia tarde esta ejecución y hay mucha obra en este momento que presenta grados significativos en avance, y esto se detiene. Benito Ruiz asegura que el no contar con más recursos afectará mantener, por lo menos en un 90%, la red vial del país en óptimas condiciones. El presidente electo Alejandro Yamatei se reúne con cuerpo de bomberos municipales, voluntarios y departamentales. Y en esta reunión dio a conocer las propuestas de proyectos para el próximo año con estas instituciones de socorro. Vea la información en A la Medida. Durante la reunión, Alejandro Yamatei anunció reformas a la ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, con el objetivo de crear un sistema de protección civil coordinado con todas las instituciones que lo conforman. Hemos anunciado que vamos a presentar modificaciones a la ley de CONRED en cuanto a la creación de un sistema de protección civil, que es dar un paso adelante a lo que hemos tenido hasta ahora. Eso va a ser una reestructuración total de la CONRED como la tenemos conceptualizada, y queremos darlo uniendo con la creación de brigadas humanitarias adentro del Ejército de Guatemala, para que puedan dar una respuesta ante muchos desastres, especialmente también en temas de prevención de incendios forestales, que cada día por el cambio climático nos han avanzado. Y vamos a tener una respuesta coordinada con los cuerpos de bomberos, a quienes les hemos pedido que dentro de la definición de lo que estamos ya analizando, estudiando y proponiendo de los cambios a la ley de la CONRED para crear el sistema de protección civil, queden la experiencia de los bomberos, de los cuerpos de bomberos plasmada, y podamos trabajar de la mejor manera posible. Asimismo, indicó que buscará la unificación de las acciones de rescate de los bomberos voluntarios y municipales para que de forma coordinada, por medio de un mismo centro de llamadas para ambos, puedan atender las emergencias. Y vamos a arrancar con un famoso C5, va a ser ya un cuarto de control y coordinación de todo el sistema, de todos los sistemas de seguridad. Este año arrancamos la primera fase, nos va a costar la primera fase entre 10 y 15 millones de dólares, unos 80 a 120 millones de quetzales, que vamos a irlo haciendo gradualmente, y que creemos que en 2 años podríamos tener prácticamente cubierto las principales áreas del país, en donde van con control de placas, reconocimientos faciales, etcétera, etcétera. O sea, nos permitiría establecer un número único, un 911, para que podamos tener una respuesta coordinada de los cuerpos de socorro, y no ver que el desperdicio muchas veces de recursos, en donde la gente llama a 2 lugares y salen, no por competir, porque ya no estamos en competencia, gracias a Dios, pero sí le entra una llamada a los bomberos voluntarios, le entra una llamada a los bomberos municipales, y los 2 responden.
O algunas veces se podrá haber dado el caso y dice, aquellos van a contestar, no, aquellos van a contestar y nadie responde. La idea es que todos respondamos y sea coordinado. También otra de las propuestas será independizar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ministerio de Gobernación, de manera que pueda asignárseles un presupuesto específico directamente para la institución. La Junta Directiva de CONADI y también IGER suscribieron un acuerdo interinstitucional con la finalidad de fortalecer a la población que padece algún tipo de discapacidad. La Junta Directiva del CONADI entregó un reconocimiento a los canales nacionales 3, 7, 11, 13 y TN23 por el trabajo periodístico que se realiza día a día en las distintas fuentes de información. Sebastián Toledo, director de esa institución, aprovechó la oportunidad para agradecer la difusión noticiosa de las acciones que se realizan en favor de las personas con discapacidad, las cuales representan 1.6 millones de personas. El reconocimiento consiste en un cuadro pintado a mano. Lo que lo hace especial es que fue elaborado por una persona no vidente. Los canales de televisión de Guatemala siempre han sido medios que han estado al tanto de las actividades que se desarrollan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Una idea muy original, realmente. Hemos entregado a los canales de televisión y a otros medios de comunicación un cuadro pintado por una persona con discapacidad. Este tiene un valor súper extraordinario. Creemos que es un reconocimiento especial, es algo especial para una entidad con mucho compromiso, como en este caso el medio informativo que ustedes pues tienen a bien desarrollar en el país. Muestra de gratitud a la importantísima labor que realizan los medios de comunicación. Estamos celebrando el Día del Periodista. El periodista siempre es una persona que está del lado de los problemas sociales, siempre está del lado de la población, siempre a través de su pluma logra que muchas ideas y muchas decisiones se cambien. El reconocimiento fue entregado por la presidenta de CONADI, la magíster Rosa Idalia Aldana. El Día del Periodista se celebra en Guatemala cada 30 de noviembre para reconocer la importancia que genera la opinión pública en el país. Y en otra información, el juez Contralor ordenó prisión provisional para Haroldo Lorenzana mientras se recibe la investigación por parte de Estados Unidos de América en su contra, esto por hechos de narcotráfico. Vea por favor la información. Según la investigación de Estados Unidos, en los años 90, la familia Lorenzana Cordón se asocia con una estructura criminal dedicada al narcotráfico que dirigía Otto Herrera, la cual tuvo como función principal el transporte, descarga, almacenaje y posterior envío de cocaína hacia Centroamérica y finalmente a México, donde era llevada hacia Estados Unidos. La investigación identificó a la organización de tráfico de drogas Lorenzana, en ahora adelante Organización Lorenzana, como una organización de tráfico de narcóticos que operaba desde Guatemala. La organización Lorenzana trabajó con Herrera García desde finales de 1990 y hasta por lo menos el año 2003, asistiendo a la organización García Herrera con la recepción, inventario y almacenamiento de cocaína en Guatemala. El abogado defensor de Lorenzana Cordón pidió que se aceptaran los 40 días que establece la ley para que la justicia norteamericana envíe a Guatemala la investigación y principalmente los documentos para poder establecer cuál es la supuesta participación de su patrocinado en estos hechos del traslado y venta de sustancias ilícitas hacia Norteamérica. Formaliza la detención del requerido en extradición, señor Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, a quien también se le señala con los sobrenombres de Chusi o Chucky o Chuchi, quedando en detención provisional en la sede en donde actualmente se encuentra privado de libertad. La próxima audiencia será en enero del 2020, cuando se discuta de forma definitiva la investigación de Estados Unidos y en ese momento el tribunal ente a analizar y resolver si Haroldo Lorenzana Cordón, alias El Chuchi, es o no extraditado a la justicia de Estados Unidos. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales.
Primero, gracias por su sintonía. Y segundo, nos vemos pero hasta el próximo mes, es decir, el lunes. Definitivamente. Y ya con noticias de que si se aprobó o no el presupuesto para el próximo año. No lo aprueban. No sé. Vamos a ver qué pasa mañana. Feliz noche. Que descansen. Chao.